La predicación del día domingo, el contraste absoluto, primera parte, leímos los versículos del capítulo 5 entre el 3 y el 9 y cubrimos solamente tres versículos, como recordarán, el 3, el 4 y el 5, y lo cierto es que son muy prácticos, ¿no? Eh, lo habíamos dicho cuando comenzamos el capítulo 4. Ahora Pablo iba a enfatizar la práctica de lo que en los primeros tres capítulos vino a ser la teología. Entonces ahora es muy práctico. Recuerden ustedes siempre que hay un contexto determinado de todo esto que se está diciendo, pero nos damos cuenta, ¿no? Que en términos de la pecaminosidad del hombre, eh, podríamos coincidir prácticamente por completo en el diagnóstico que la palabra de Dios hace, ¿no? Este es como un diagnóstico que se hizo en ese contexto de las inclinaciones de esa sociedad. Y es importante saber que cuando nosotros miramos este texto es prácticamente como si se hablase de lo que nosotros también podemos ver hoy en nuestra sociedad. De hecho, es muy probable que Dios nos haya sacado también, a lo mejor no de, de una manifestación así extrema de alguno de estos pecados, pero es muy probable que Dios nos haya sacado de acá también. Y es parte de esta radiografía de la sociedad, de la cual Dios quiere que nosotros vayamos santificándonos, apartándonos y que no nos asociemos con este tipo de cosas. Y creo que por ahí quizás va el mayor punto de aplicación de esta enseñanza, ¿no? En poder hilar más fino en nuestras preferencias, lo que consumimos, lo que leemos, nuestras amistades, ¿no? Porque sin lugar a dudas serán este tipo de, ¿cómo decirlo? Serán este tipo de preferencias las que a la larga van a condicionar también nuestro progreso en Cristo. Si yo me permito cierta cantidad de consumo audiovisual que tiene componentes como los que tratamos el domingo, si yo tengo amigos que constantemente tienen un lenguaje vulgar, que se ríen de cosas vulgares, de doble sentido, es muy difícil que yo progrese en santidad. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo creo que esa es una meta para nosotros, que este texto nos lleve a pensar, a hilar más fino, a ir al detalle de nuestras vidas y cómo nosotros, qué decisiones tenemos que tomar en la práctica, eh, que nos alejen por completo de estos aspectos pecaminosos propios también de nuestra sociedad. Así que, bueno, dicho eso, como un preámbulo, eh, veamos el versículo 3 en este caso, ¿no? Donde Pablo nos dice, pero la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se mencionan entre ustedes como corresponde a los santos. Y bueno, inmoralidad, como decíamos el domingo, viene o sea, la palabra original, ¿no? Es la palabra donde proviene la palabra porneia o pornografía para nosotros. Y es claramente una definición que abarca los pecados sexuales. En el Antiguo Testamento yo también escuché mucho esta diferencia y quiero compartirla ahora, no la dije el domingo. En el Antiguo Testamento había una marcada diferencia entre el término adulterio, en donde una de las personas estaba casada, y fornicación, que se refería a la actividad sexual antes del matrimonio. No sé si todos manejan esos dos conceptos, ¿no? Adulterio es cuando hay infidelidad en el matrimonio y fornicación está relacionado generalmente a cuando hay actividad sexual antes del matrimonio. Esa distinción ahora en el griego koiné se pierde, ¿sí? Se pierde, y cuando se habla de inmoralidad acá, están esos dos pecados eh, incluidos, por decirlo así. Ya no hay una diferencia necesariamente allí. Y bueno, después no el término impureza, perdón, el término impureza o inmundicia, dependiendo de la traducción, es más amplio que el anterior
y también alcanza nuestras pasiones, nuestros pensamientos, fantasías y demás. Y la avaricia, ¿no? Que se refiere a satisfacernos a nosotros mismos, probablemente, por lo que está escribiendo Pablo, aplicado al área sexual. Entonces vemos claramente ese énfasis, ¿no? El énfasis en la moral de nuestra sexualidad, énfasis que la escritura, hermanos, no tiene dos lecturas, no tiene dos interpretaciones. Ahora los que quieren abrazar el mundo y abrazar a Dios como si eso se pudiera hacer, quieren darle interpretaciones novedosas a textos bíblicos para tratar de reconciliar, ¿no? La inmoralidad con un Dios santo. Y eso es imposible de hacer. Hay que hacer malabares exegéticos para lograr esa unión, porque es imposible unir un Dios que es santo y que va a tolerar o que va a aplaudir, ¿cierto? La inmoralidad sexual en los ámbitos que tal vez yo mencioné el día domingo, ¿no? Creo que son los que más resaltan en medio de nuestra sociedad, en medio de nuestras iglesias. Em, Hay grandes predicadores que han tenido caídas en este aspecto. También hay hombres y mujeres no tan reconocidos que han caído también en estos pecados sexuales. Lo que nos dice, hermanos, de que no es un tema que nosotros podamos dar por superado. Yo estoy firme, yo no necesito que me hablen de esto, porque aún grandes hombres y muy reconocidos han caído. Y por, bueno, no creo que haya sido por un segundo, pero lo más importante es que se mancha, ¿no? La honra de Dios, el nombre de Dios. Y ellos también han cosechado el producto, ¿no? De haber cedido a la tentación. Entonces, ninguno de nosotros podría decir que tiene esto ya superado y esto hace necesario esta enseñanza. Em, Respecto a lo que yo les decía al comienzo, en este punto creo que tenemos que ser más detallistas y pedirle a Dios que a través de su palabra y por la convicción del Espíritu Santo nos muestre en qué áreas nosotros hoy día estamos dando licencias, ¿sí? Recuerde, por ejemplo, la historia del rey David, ¿no? Eh, el rey David cae en el pecado, pero eso no es de un día a otro. Hubieron ciertas concesiones que él hizo que le llevaron a caer finalmente. Y ese pecado arrastró otros pecados más, ¿se dan cuenta? Hasta que el profeta Natán lo confronta y él se da cuenta. Había llegado a un punto el rey David de estar ciego a su propio pecado, a su propia maldad. Porque eso hace el pecado, ¿no? Una vez que nos atrapa, nos enceguece y nos va llevando cada vez más profundo, más profundo. Y creo que en esos pequeños detalles que debemos distinguir en nuestra vida y hay cosas que tenemos que cortar, ¿sí? Hay relaciones de amistad que hay que cortar, hay ciertas series que tienes que dejar de ver, películas que tienes que dejar de ver o programación de televisión que tienes que dejar de ver. Eh, Hoy día, por ejemplo, están muy de moda los realities y yo, gracias a Dios, hace mucho tiempo que no veo ese tipo de programación. Eh, Veo los comerciales que dan. Sé que ahora hay un programa de baile, por ejemplo. Pero ¿qué se derrocha en ese tipo de programas? Sensualidad. ¿Sí? Sensualidad en las imágenes. A veces uno puede decir que las controla y que las tiene perfectamente bajo control, pero no es así. Tenemos que ser, otra vez, les digo, hermano, más detallistas en esto. Porque Satanás es un enemigo muy astuto y, y como les dije, como en el caso del rey David, no va a hacernos, no va a ponernos la tentación de un día a otro. Él va a trabajar con nuestras cabezas. Él va a trabajar con las imágenes, con las conversaciones. Y, y un joven, por ejemplo, que no es casado, Satanás va a pavimentar un camino a través de las imágenes, las conversaciones, las amistades para que ese joven caiga. Un esposo también va a suceder lo mismo. Satanás va a pavimentar, bien digo,
un camino para haber caído a ese hombre, para que caiga finalmente en una relación ilícita. Así que la invitación es para todos y cada uno de nosotros y, y creo que en ese sentido hay decisiones que tomar. Usted sabe cuál es la de usted, yo sé cuál es la mía. Finalmente con esta frase, ¿no? Como dice, esas cosas no se tenían que ni mencionar, ahí yo hacía un alcance a qué se podía referir eso de mencionar. No es que no se hablen, por lo que les expliqué el domingo. Pablo no podría estar diciendo que no se hablen y por un lado escribiéndolo, ¿no? Estas cosas deben ser confrontadas para santidad, pero nunca para hacer de ellos un morbo, ¿no? Una conversación no sana. Finalmente lo que corresponde es que andemos como santos. Y estos pecados, ¿no? de índole sexual no tienen nada que ver con la vida que corresponde a los santos. Así que bueno, eso es más o menos, hermano, lo que yo quisiera enfatizar y, y subrayar esta noche respecto de ese primer punto. Hermano Sergio. Buenas noches, Iglesia. Sí, la palabra nos manda a apartarnos, ¿cierto?, de estos pecados, inmoralidad, impureza, avaricia. Mientras el pastor hablaba, lo mismo que yo estuve meditando, ¿cierto? Estoy completamente de acuerdo. Estas tentaciones, estos pecados se pueden presentar de diferentes maneras, ¿cierto? Porque estamos en un mundo que constantemente y todo el tiempo nos está bombardeando con estas cosas, siempre, en todo, ¿cierto? Y si nosotros queremos apartarnos de todo eso, ¿cierto? Creo yo, y esta es una opinión personal, tendré que necesariamente apartarme de ver mucha televisión, por ejemplo, ¿cierto? Y del teléfono también, el celular. Creo que el celular es este aparatito tan pequeño, ¿cierto? Que lo llevamos a todo lugar, nos puede ser ocasión de caer, de pecar. Mm, ¿Cierto? Porque precisamente ahí en los medios audiovisuales, como se habló en la predicación, es que nos exponemos sutilmente a estas cosas. Lo decía el pastor recién, películas, series, programas de baile, reality, los comerciales. Hoy día hay que tener ojo hasta las películas para los niños, hay que analizarlas bien, porque hasta ahí puede tener contenido impuro, ¿cierto? mm, Todo esto de alguna u otra forma tiene contenido inmoral o impuro, entonces tenemos que estar pendientes ahí. Y lo que pasa es que muchas veces está tan normalizado esto, es tan normal que no nos parece algo que es inmoral, no nos parece que es inmoral, pues nos parece normal, ¿cierto? No nos parece algo que es impuro, nos parece como que todo está bien, y no es así. Entonces creo que ahí, hermano, en la televisión, ¿cierto? En los videos que muchas veces están en YouTube, en TikTok, ¿cierto? Que son muchas veces graciosos, entre comillas, ¿cierto? Es donde mm. estamos expuestos a la impureza y a la inmoralidad. Y a veces no nos damos cuenta y están ahí, y nuestra mente se está alimentando de ello. Y somos a veces presa de eso, ¿cierto? Hay personas que usan muy bien el Internet, las redes sociales, y gloria a Dios por eso. Pero si eso a mí me hace pecar, ¿cierto? Hay que disminuir, creo yo, el uso de la televisión y del Internet, ¿cierto? El mucho tiempo de ocio, ¿cierto? Si le sumamos un mal uso de los medios audiovisuales, eso puede ser muy perjudicial para mi vida espiritual. Entonces, a hilar más fino, como decía el pastor, hilar más fino en estas cosas que están aquí conviviendo con nosotros en este mundo, pero que nosotros debemos apartarnos de ellas, ¿cierto? Amén. Gracias, hermano Andrés. El segundo punto de la predicación, en el verso 4 lo que hablamos pone en evidencia quiénes somos. Es obvio, hermanos, que está relacionado con el verso 3, o sea, los pecados del verso 3 ahora eh, se manifiestan o se describen en la conversación, en el lenguaje que nosotros somos capaces de utilizar, que los hombres son capaces de utilizar. Y bueno, Pablo dice, tampoco haya obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas. Obscenidades, palabras indecentes, necedades, conversaciones necias y groserías, chistes groseros. Son términos que entiendo la mayoría de nosotros eh, estamos algo familiarizados, pero para recordar algo de lo que se dijo el domingo, ¿no? Las obscenidades son indecencias, es un lenguaje vergonzoso,
relacionado también obviamente con la perversión del área sexual. No se limita, dice un autor, a lo que sale de la boca, sino también a lo que está en nuestra mente y orienta nuestras palabras. Incluye los pensamientos, la imaginación, el deseo, palabra o hecho del cual se avergonzaría un creyente sensible a las demandas de la ley. Las necedades, por otro lado, ¿no? Esas conversaciones que no conducen a ningún fin, a ningún propósito bueno. Yo pensaba en estos tres pecados del habla o del lenguaje pecaminoso, como los describí el domingo. Y tal vez, ¿no? Tal vez uno de los que eh, mayormente se puede manifestar en nosotros son las necedades, hermano. A veces tenemos conversaciones con contenido vacío, algo necio, algo vacío. Y como dice Warren Wiersbe, que no llega a concretar ningún propósito bueno. Eh, Me atrevo a decir que ahí entran, ¿no? Los chismes o hablar mal de las personas o hablar morbosamente, ¿no? Lo que decía el verso anterior, de las cosas que no se tienen que ni mencionar, pero que sin embargo muchas veces son conversaciones recurrentes. Tenemos que también cuidarnos de eso y poner en nuestra boca muchas veces eh, no literalmente, sino metafóricamente, callarnos. Tal vez un ejercicio útil en ese sentido es precisamente ese, hermano. Nosotros hablamos y después pensamos. Y debiese ser al revés. Yo trato de hacerlo. Obviamente no lo hago perfectamente, pero yo trato de hacerlo. De pronto tengo la intención de decir algo, pero me detengo. Me detengo a pensar si eso es necesario, si tiene algún fin, si es algo productivo de verdad. Y a veces me quedo callado. A veces, honestamente, uno también falla. Terminas diciéndolo igual y después te das cuenta de que en el fondo era algo necio, era algo vacío, era algo que no tenía ningún propósito. Eh, entonces, creo que en este sentido la aplicación podría ir por este aspecto de la necedad, ¿no? Tampoco haya necedades en nosotros, esperando que las obscenidades ya no sean parte de nuestro lenguaje. Si lo son, obviamente, hermano, tú tienes que sacarlas de tu vocabulario. ¿Qué decir de las groserías? ¿Sí? No hay groserías blancas que nosotros debiésemos permitirnos. Ahí el concepto era ese que es capaz de convertir cualquier frase en algo chistoso, ¿no? En un chiste grosero. Y yo les trataba de explicar el domingo cómo estos tres elementos son parte de lo que hoy día se llama el stand-up y el humor. Y muchas veces nosotros también nos entretenemos con esas cosas. ¿Se dan cuenta? Entonces, es una alerta para nosotros. Es una alerta para nosotros. El Andrés lo decía muy bien, a mí se me había ido, ¿no? Respecto del celular y además la privacidad que nos da el celular. ¿Se dan cuenta? Uno en el celular eh, es algo que está en tu mano y a veces ni siquiera cuentas con la supervisión o alguien más, sino que en cualquier momento, en el baño. Entonces ahí estamos, solos, pero ahí también está Dios. Ahí también está Dios. Entonces, si nosotros queremos purificar nuestra habla, si queremos santificar la manera que tenemos de expresarnos, definitivamente tenemos que santificar lo que estamos escuchando. ¿Se dan cuenta? Porque lo que nosotros expresamos tiene que ver mucho con lo que nosotros escuchamos. Es como cuando usted escucha a un niño. eh, Nosotros nos sorprendemos con mi esposa, con ahora Eduardito también, porque el hombre se ha puesto muy bueno para hablar también. Pero ellos ocupan palabras que nosotros ocupamos. Son a veces palabras no tan... son palabras corrientes, pero que uno esperaría escuchar de personas más adultas. Entonces, uno queda así sorprendido. Es lo mismo acá, hermano. Es lo mismo. Nosotros tomamos este papel de niños, digamos, en un buen sentido, y nosotros vamos a expresar lo que estamos consumiendo, lo que está entrando por nuestros oídos. Entonces, cuanto más tú te purifiques en lo que escuchas, menos lugar va a haber para este tipo de manifestaciones
que nos está diciendo el texto esta noche, ¿no? Solo para recordar obscenidades, necedades, groserías. Y en cambio, ¿no? Lo que tiene que haber, dice Pablo, son acciones de gracia. Acciones de gracia. Lo propio del viejo hombre es este lenguaje grosero, es este lenguaje pecaminoso. Lo propio del nuevo hombre, es decir, de nosotros, bien, ha sido recreado en Cristo, nacido del Espíritu Santo, son acciones de gracia. Son acciones de gracia para Dios que reconocen su a favor, su obra. Y bueno, esto yo entiendo debe ser parte no solo de lo que nosotros hacemos el día domingo como acción de gracia, sino que de manera constante, en, en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en lo que nosotros hagamos, en siempre acción de gracias para Dios y marcar una diferencia en el lenguaje. No, ¿se dan cuenta cómo la ética cristiana funciona? No es solo no hablar en un lenguaje pecaminoso, sino que ahora tenemos que hacerlo con acción de gracias. No es solo no decir groserías, porque yo y usted a lo mejor conoce a una persona que no es cristiana, a lo mejor ni siquiera es católica, no practica ninguna religión, pero no dice ningún garabato. Estoy seguro que existe gente así, aunque sea muy raro, pero estoy seguro que existe gente que no habla grosería. Em, pero el asunto no es solo no hablar grosería o no hablar necedades. El asunto es, ahora de manera positiva, tener gratitud constante al Señor en vista de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Y bueno, y eso es en todo tiempo, como leíamos en primera los Tesalonicenses 5:18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No se me ocurre algo más práctico que eso, hermanos. Un llamado a que nuestro lenguaje se llene de gratitud en vista de la obra del Señor Jesucristo a nuestro favor, independiente de las circunstancias terrenales. Siempre debe haber en nuestro lenguaje gratitud al Señor. Hermano Sergio. Amén. Sí, en este punto la palabra nos manda a apartarnos de las obscenidades, ¿cierto? Las necedades y la grosería, a no hablar de esa forma, porque eso no corresponde a personas que decimos ser cristianos, ¿cierto? Yo pensaba un poco en las personas con las que nosotros nos relacionamos, ¿cierto? En los trabajos, por ejemplo, en la universidad, los que estudian. Siempre van a haber personas con lenguaje grosero, con lenguaje morboso, ¿cierto? Y no podemos aislarnos de esas personas. Yo, por ejemplo, yo lo vivo día a día, en mi trabajo. Trabajo con compañeros que tienen este lenguaje, chistes en doble sentido, garabato. Pero yo no puedo decir, no, yo no trabajo contigo porque tú decís garabato. No puedo porque yo voy a hacer un trabajo ahí, ¿cierto? Pero sí lo que podemos hacer nosotros es marcar la diferencia. Eso yo creo que tenemos que tener claro. Marcar la diferencia tratando de ser ejemplo. Y yo pensaba algo muy importante, hermano, nunca nosotros tenemos que enyuntarnos con esas personas, ¿cierto? Ellos no pueden ser nuestros amigos más cercanos, no sé si me entiende. Por muy buena onda que sean, ¿cierto? A veces encontramos personas simpáticas, buena onda, pero son, están llenos de grosería, ¿cierto? Por muy buena onda que sean, nosotros no nos podemos enyuntar con ellos, ¿cierto? Porque si es así, tarde o temprano, nosotros terminaremos cediendo a su forma de ser, ¿cierto? Y esto es de a poco. Primero terminaremos aceptando, ¿cierto? Ese lenguaje con nosotros, después estaremos riéndonos de la grosería y en el peor de los casos podría hasta salir una grosería de nuestros labios, ¿cierto? Cuando ya ha sido mucho el tiempo que yo he pasado con esas personas sin yo poder ser influencia. Entonces, por ejemplo, yo pensaba y lo digo, cuando una persona viene y dice un chiste en doble sentido, ¿cierto? Y tú no te ríes, esa persona se da cuenta de que tú no te reíste, ¿cierto? Y ya después, sin decir nada, sabe que no puede venir a ti diciendo chiste en doble sentido, ¿cierto? Ya no se va a acercar más de esa forma. Porque a veces nuestra conducta, hermano, nuestra intención de querer agradar a Dios, nos llevará a estar solos, ¿cierto? A aislarnos. Toda nuestra intención es agradar al Señor primeramente, antes que a los hombres. Así que recordemos que estamos en un mundo en el que tenemos que hacer influencia, ¿cierto? Tratar de compartir el Evangelio, ¿cierto? Pero debemos hacerlo con sabiduría y no mimetizándonos con el mundo, no pareciéndonos al mundo,
¿cierto? No queriendo agradar a las personas, sino marcando la diferencia y siendo ejemplo. Así que eso. Gracias, hermano Andrés. Bueno, yo ayer, el domingo les decía, ¿no? De este pastor, no recuerdo, Santiago parece que se llama el pastor Rocha. Santiago parece que es el nombre de él, digamos, de pila. Y él es un buen ejemplo de eso. Eh, yo por ahí he visto partes de sus rutinas también a propósito del celular. Y una de las cosas que vi hace no mucho tiempo, él hace bromas con las mamás solteras, ¿sí? Y entonces él dice que a él le gustan las mamás solteras. Se cuenta un ejemplo así, pero vívido de esto que estamos hablando hoy, de eh, traer un lenguaje así liviano, poco santo, y digamos, y poner este tipo de chiste así. Y él es muy conocido, es incluso admirado por muchos jóvenes cristianos, muchos lo aplauden. Me acuerdo hace algún tiempo una persona en el negocio me dijo si yo lo conocía. Yo le dije, sí, he visto alguna vez algún video de él, pero sería todo. No iba a comentarle nada más. Tampoco voy a empezar a atacarlo, solamente lo miré, sí, sí, lo he visto. Eh, Creo que ese es un ejemplo, ¿no? De cómo se conecta el lenguaje con los aspectos más fundamentales de la moralidad, en un sentido negativo, como los pecados que se dicen en el verso 3, eh, y quienes los practican, quienes los aplauden, quienes lo hacen liviano, obviamente eso no corresponde a santos, no corresponde a santos. También en el uso del lenguaje, obviamente. El punto 3 que va a estar relacionado con lo que vamos a seguir incluso en el domingo, si Dios lo permite así. El verso 5 dice, porque con certeza ustedes saben esto, que ningún inmortal, perdón, ningún inmoral, impuro o avaro, está hablando de las mismas personas, ¿se dan cuenta? Son los mismos del verso, el mismo tipo de personas del verso 3, el mismo tipo de personas del verso 4. Y ahí, aquí dice, porque ustedes saben esto, ¿sí? En el discipulado que los efesios habían tenido, o quienes recibieran esta carta, no era algo que había dudas. No, ellos lo sabían, así como también nosotros lo sabemos hoy, ¿se dan cuenta? Ningún inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, ¿no? Que trata de satisfacerse a sí mismo, que en el fondo él mismo es su Dios, se rinde culto a sí mismo, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Yo le colocaba a este punto una certeza trascendental. O sea, ¿por qué es una certeza trascendental? Porque si alguien vive en este tipo de pecados, de la inmoralidad, de la impureza, de la avaricia, como hábito, hay una certeza absoluta y que es trascendental porque tiene que ver con el reino de Dios. Puede decir que es de Dios, puede tener a Jesucristo en su boca, puede hablar de los evangelios, puede hablar del amor de Dios, de muchas cosas, pero si es inmoral, si es impuro, si es avaro como hábito de vida, entonces no tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y yo creo que esa es una advertencia eh, importante a la hora de traer este texto. Les recuerdo otra vez que no se habla, aquí no está refiriéndose Pablo a, a un cristiano que peca, ¿sí? Circunstancialmente peca o cae en el pecado o cae en alguno de estos tipos de pecado. Pero lo que va a hacer un cristiano luego de caer en algún tipo de estos pecados es que se va a arrepentir, se va a arrepentir y va a enmendar su rumbo. Cuando se vive en este tipo de pecados de manera constante, no hay arrepentimiento. Quizás pueda haber remordimiento, quizás lo pueda lamentar, quizás pueda sentirse mal, pero va a seguir pecando. El arrepentimiento es cambio. Yo pecaba, no peco más. El que engañó a su esposa no lo hace más. El joven que tuvo relaciones prematrimoniales no lo hace más. ¿Sí? El que era esclavo un poco de lo audiovisual a través del internet, de las redes sociales, etcétera, y alimentaba su mente con sensualidad, no lo hace más.
Eso es el verdadero arrepentimiento. Pero aquí Pablo está retratando a gente que vive en estos hábitos, ¿no? En estas prácticas pecaminosas. Y el punto es claro, yo creo que todos lo entendemos, ¿no? No tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios y no hay más vueltas que darle. Eh, No es que estemos condenando a las personas, pero lo que alguien que está viviendo así necesita, que está en el hábito del pecado, es oír el Evangelio, es ser expuesto al Evangelio para ser llamado al arrepentimiento. El problema es que cuando las personas eh, conocen un poco, ¿no?, del Evangelio o han sido criados en contextos evangélicos, a veces hay un escollo mayor, ¿no? Hay como un desafío mayor de presentarle esta verdad, porque hay una sensación de que son buenos, de que son buenas personas, y sin embargo viven en este tipo de hábitos. Entonces ahí la Biblia nos dice, no, no, no hay ninguno bueno, no hay quien busque a Dios, todos nos hemos apartado a una y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, no es como que queramos condenar a la gente, sino que si alguien está preso en este tipo de hábitos, probablemente piense ser cristiano, pero no lo es. Lo que necesita es eh, que Dios abra sus ojos a la verdad del Evangelio y venir de verdad en arrepentimiento y fe a las plantas del Señor. Así que bueno, eso es el punto 3 que yo quisiera repasar y comentar. No sé si Andrés quieres añadir algo más, hermano. Sí, sí, pastor, sí, aquí nos encontramos con esta certeza, ¿cierto? Quienes practican estos pecados no tendrán parte en el reino de Dios. Y esa es una declaración terrible para el no creyente, ¿cierto? Nosotros lo leemos y algo, es Dios mismo hablando. Entonces, esto es así, es una verdad. Pero también debe ser una advertencia para nosotros, ¿cierto? Porque estoy seguro que muchos de nosotros decimos, bueno, yo soy cristiano, yo no ando en estos pecados, ¿cierto? Yo sí tengo parte en el reino de Dios, pero esta seguridad que yo tengo debe llevarme a santificarme cada día más, ¿cierto? Más a la pureza, porque ninguno de los que estamos acá podemos decir, no, yo ya alcancé un nivel alto de pureza. Todos podemos purificarnos cada día más, ¿cierto? Porque un creyente que tiene esta seguridad del cielo, ¿cierto? Podría caer en estos pecados, ¿cierto? Si se permite pequeñas cosas que alimenten la inmoralidad y la impureza, como se hablaba al principio. Y si bien si hay alguien que es genuinamente creyente, ¿cierto? Y cae en estos pecados, no perderá la salvación. Eso es lo que nosotros creemos, ¿cierto? Que la salvación no se pierde. Pero sí será disciplinado por Dios y sufrirá las consecuencias, ¿cierto? Y pasará un momento miserable, terrible, de sufrimiento, de dolor, ¿cierto? Y si persiste en estos pecados, bueno, pues hay posibilidad de que quizá no somos quienes para dar la última palabra, puede ser hasta un no creyente, no lo sabemos. El punto es que debemos mirar esta declaración y motivarnos nosotros a cada día buscar más la pureza, porque Dios nos ha llamado a santificación, ¿cierto? Recordemos que el Señor es santo, ¿cierto? Y nosotros somos llamados a imitarle, a reflejar su santidad de la mejor forma que podamos. Así que eso, hermanos. Ahora sí. Amén. Gracias, hermano Andrés. Vamos a orar para entregar este tiempo de reflexión en la palabra. Padre, te damos gracias por permitirnos venir una vez más a la enseñanza del domingo. Yo al menos asumo que mi mente muchas veces es frágil y creo que repasar esto es bueno, Señor, es bueno para nosotros. De hecho, son varias las partes en el Nuevo Testamento que vemos la reiteración. Te pido que tú nos ayudes a poder meditar y a través de tu espíritu también poder ser transformados, Señor. Que esa intención renovada de tu espíritu en nosotros podamos ahora inclinarnos también a la santificación. Muéstranos, Señor, en qué áreas hoy día estamos nosotros cediendo terreno, en qué áreas estamos siendo demasiado flexibles, Señor, en qué hábitos, Señor, en qué amistades. Y guíanos, Señor, a la santificación, a no darle ninguna ventaja a Satanás, Señor, y a nuestra propia carne, sino que
estar constantemente, Señor, buscando lo que es bueno, Señor, buscando lo que es santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.